el castillo, él está Ahí repartiendo leña. Se puso el mono de trabajo. Y tú decías antes lo de los villanos. ¿Tú te has dado cuenta la clase de Claude Rains, el humor que tiene todo el personaje Por cierto, continuamente? con qué peluca también. Sí, bueno, claro, están de época todos. Hay que reconocer que es que realmente el peluquero los quiso hundir a todos y no lo consiguió. Porque Claude Rains, toda la película con ese pelucón, hay que ser mucho actor. Mucho actor, mucho actor. Mucho actor. Y mucho sentido del humor, y mucha clase como tiene, y en los momentos peores nunca pierde la compostura. Está siempre como si estuviese estupendo. Y además que se llama Juan Sin Tierra. ¿Cómo no va a ser malo si no tiene nada? Es un personaje que se llama Juan Sin Tierra, ¿no? Pero a mí siempre me ha impresionado el sentido del humor que siempre lo ha tenido, lo mismo en Casablanca, en Encadenados. Es un actor portentoso. Sí. En cualquier situación sale por delante la matización que hace. Es estupendo, porque Basil Rathbone también está muy bien, está extraordinario, ¿no? Las escenas, los planos que tienen durante el concurso de arqueros son maravillosos. Son dos malos antológicos, en que no hay un niño en el mundo que no sepa perfectamente quiénes son los malos y quiénes son los buenos, porque Basil Rathbone es malísimo. Es curioso, porque yo creo que el mismo malo se desdobla, es decir, hay un malo civilino, vamos a llamarlo así, que es Juan, el príncipe Juan, y luego hay el malo de acción, que es Sir Guy de Gisborne, que es casi el ejecutor del otro, ¿no? De tal manera que, bueno, dentro de esta película, que al fin y al cabo es una sublimación de mitos, en el sentido más amplio, o sea, yo creo que el personaje de Robin Hood es una sublimación, pero también lo es el de Ricardo, que en fin, históricamente no tiene nada que ver con lo que sale aquí, evidentemente, ¿no? Y la película te prepara, evidentemente, para que haya un choque final. El choque tiene que ser entre Robin Hood, nunca podría ser casi por una situación de castas, vamos a decirlo así, nunca podría ser el choque entre Robin Hood y el príncipe Juan, tiene que ser el choque entre Robin Hood y su alter ego, que es el Guy de Gisborne, es el hombre de acción con el cual tiene que acabar casi desde la primera escena. Pues ya sabes que tiene que acabar batiéndose con él, ¿no? O sea, eso es un tema. A mí me recuerda mucho... antológico, yo eso no lo he olvidado desde la primera vez que lo vi. Cuando entran las sombras de ellos reflejadas en la Por ejemplo. Ese es un maravilloso. En la columna. Ahí mete sus viejos conocimientos del expresionismo alemán, Michael Curtiz, que tiene mucho que ver esta película. Tiene ese tratamiento de luces y sombras, los grises están muy bien dados en el castillo, el verde del bosque, los azules, eso, y luego está muy bien cogido. Y además lo de las sombras le hace resolver un tema técnico, es decir, es un movimiento un poco extraño el que hacen los dos, y entonces, para no tener que obligar a la cámara a hacerle un seguimiento raro, lo resuelve con la sombra sobre aquella gran columna, y es de una elegancia. Y luego en ese duelo también es muy bonito, como al final, obviamente, Errol Flynn tiene que matar a Sir Guy de malo, y entonces, lógicamente, una película en que se exaltan los valores, tal, Errol Flynn siempre está generosamente perdonándole la vida constantemente, el otro está siempre jugando sucio, ya al tercer o cuarto... Le da la espada cuando la pierde, claro. Sí, todo, no, y luego hay un momento que lo puede matar y lo salva, y al final, ya cuando ya el Basil Rathbone saca aquella especie de pequeño daga o puñal, ya el otro ya no tiene más remedio que cargárselo. Pero evidentemente tarda mucho en cargárselo, porque tiene el otro que demostrar que es que no es que sea malo, sino que es malísimo. Y fíjate que... Bueno, pero yo no creo eso mucho. Yo creo, y a mí me ponía nervioso de chaval, que Errol Flynn en El burlador de Castilla, en cualquier película, le atacaban 4 y en un segundo estaba con los 4. Con el malo tardaba mucho. Yo decía, claro, tardaba mucho siempre con el malo, ¿verdad? Era una cosa de embargo, en la primera querías que acabara con él cuanto antes. En la primera secuencia, bueno, en las primeras secuencias, cuando se mete en la boca del lobo, Errol Flynn solo, en aquel banquete, está lleno de malos, uno siempre piensa, ¿cómo va a salir de aquí? Y además empieza a provocar y a todas esas cosas, y dice, bueno, aquí entre todos... la imagen de él con el venado, la imagen de Errol Flynn con el venado entrando solo en el castillo, ese es el héroe. Dando un par de bofetadas a 2 tíos. Entra con ese venado, lo tira encima de la mesa, lo deja encima de la mesa. Pero yo creo que todos los niños de toda la historia de la humanidad, cuando Errol Flynn sale de ese sitio victorioso y consigue salvarse, vamos, aplauden como locos. Sí, claro. Porque es que era absolutamente impensable que pudiera la encarnación de la valentía, de la alegría de vivir, de la heroicidad, del entusiasmo, era eso, y eso, incluso con la peluquita que tú dices, Errol Flynn podía con todo. Yo no creo que estaba en el momento, yo creo, mejor de su carrera. Y la plumita. La alegría que despedía esa cara, y además el atractivo varonil que tenía, era un hombre de un atractivo enorme, esa sonrisa, ese bigotito que tenía, era algo
prodigioso, Errol Flynn. De todas maneras, la relación de buenos y malos tan perfectamente delimitada como y tan inocentemente delimitada, ¿no? Con tanto candor y tanta bondad, como está hecho aquí lo de la división entre la dualidad entre el bien y el mal. Yo, permitidme que siga haciendo a mí se me ha venido, es un producto posterior en cine, es decir, son esas producciones Disney de dibujos, pero por ejemplo el Sergei, yo le veo como el Capitán Garfio y a Errol Flynn le veo como Peter Pan, y veo a Errol Flynn además, quiero decir, en ese escenario, quiero decir, el reino de sus acciones, que es siempre volando, siempre están por los árboles, están en las lianas, hay un desplazamiento aéreo, él sube a la torre donde está Lady Marian, que es un poco Romeo y Julieta, bueno, no es un poco, es totalmente Romeo y Julieta, ¿no? Está todos los mitos con aquellos diálogos de las leyendas artúricas, ¿no? Está todo. Que le dice ya no, Samo, y dice, ¿le estáis segura? Son maravillosos esos diálogos, son de una modernidad. Los diálogos son asombrosa. fantásticos. O cuando sube, como tú dices, para cerrar el paso en el castillo, él se sube luego con la cuerda, echa la reja, y luego él da por... ¿Qué hacías? Le dicen, como diciendo, eso es de un héroe que ha pensado todo, ¿no? De diálogos hay un juego de diálogos muy bonito entre Olivia de Havilland y Claude Rains, cuando al final, ya casi al final de la película, la cogen y la juzgan, y entonces ella hace esa defensa de todas esas cosas. El juego de diálogos que hay entre ella y Claude Rains, en que ella dice, no, me vais a matar, el otro dice, tú lo has predicho, y hay un juego de palabras muy brillante entre los dos personajes, porque evidentemente en esta película, en que tan importante es lo visual, no se ha descuidado en ningún momento la parte verbal. Es decir, los diálogos son siempre muy concisos, pero muy, muy inteligentes. Yo lo único que lamento, no sé si vosotros lo habréis visto en la copia que hemos visto, la copia doblada, es que yo creo que al no obtener el soundtrack original... Es otro doblaje, del que vimos de chavales. Y al no tener, me da la sensación, no sé vosotros os habéis fijado, al no tener el soundtrack original, hay momentos en que la música se corta para que entren los diálogos españoles, entonces le ponen como otra musiquilla de fondo. ¿No? ¿Tú no habéis apreciado eso? La película tiene 2/3 partes música. Es de las películas con más música que se ha Pero hecho. yo he notado, es como una ópera. Yo he notado, me da la sensación que muchas películas de estos años no se conservan. Meten otro soundtrack. No se conserva el soundtrack original. Entonces, al doblarlas, claro, cuando no hay doblaje, la música es la original, siempre. Pero claro, en el momento que entran los diálogos, hay una cierta bajada de la música original y entra una musiquilla que alguien inteligentemente ha buscado aquí, pero que se nota que es de otro tipo. Es decir, yo he notado un poco algún pequeño desequilibrio y yo creo que se produce en muchas películas. Yo he notado una cosa ahora que dices eso, Antonio, por ejemplo, en la escena final del castillo de la lucha, cuando está ya matado, me parece que Errol Flynn a Robin Hood, a Sir Gawain, y entonces están hablando, y entonces hay todavía, que no se ve, hay un sonido como de lata. De latas, que son un sonido de espadas, ¿no? Sí, sí. Pero que ya no estás viendo la lucha de espada ni nada, eso, y hay un sonido que me chocó a mí, pero que eso incluso incide en me lo que yo sorprendió. estoy diciendo, es decir, que Eso es como si hubiera entrado el estéreo. Al no tener el soundtrack original, a lo mejor hicieron algunos efectos de sala para resolver algún problema de soundtrack. O que lo han metido por otro canal y entra un estéreo y han desdoblado el sonido. No lo sé. Aunque ahí en esa escena que tú dices, Eduardo, lo que hay es que al final ese ruido viene en parte porque estás oyendo y después hay un fundido con las espadas que van cayendo encima de los escudos porque la batalla en el fondo, la batalla ha terminado, ¿no? O sea, viene... Sí, pero lo que dice Eduardo es cierto. Se oye un clic, 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 como de una espadita, muy feo, ¿no? y es una cosa que se ve como que se ha colado por otro lado. Yo me da la sensación, tampoco puedo asegurarlo, que en esta copia que hemos visto ha habido algún problema de mezcla por no tener el soundtrack original, que en este tipo de películas de estos años es bastante común. Entonces, al doblarla, que la han vuelto a doblar, está doblada. Al doblarla, han tenido que resolver los problemas de los fondos, al tener solo los diálogos. Porque las escenas que son sin diálogos, no hay ningún problema. Se oye la música original, se oyen los efectos, se oyen los ambientes, tal. Y en el momento que algunos personajes van a empezar a hablar, hay una pequeña ruptura y es que se ve que entra otro fondo. Sí se nota. Que entra otro fondo. Ese plano que dice José Antonio, que es maravilloso, que es el plano casi al final de la película, que es un plano con grúa, empiezan a caer las espadas en los escudos y poco a poco vas recorriendo todo aquello hasta que termina con la presencia del rey Ricardo. Ese es un plano asombroso. Ese sí que es de Michael Curtis, eso me lo ha hecho él muchas veces. No es una película, bueno, eso a lo mejor, Antonio, tú, o sea, lo sabéis, yo creo que no es una película que te llama la atención por los movimientos de cámara, es una película, yo creo que está muy fraccionada,
pero los que tiene son impresionantes. O sea, me parece que es la primera aparición del príncipe Juan. Hay una panorámica y casi con un traveling al principio, donde llega a la cámara hasta un perro que está comiendo, digamos, unos desperdicios en la cena, y de ahí el salto es al príncipe Juan, inmediatamente, que es una manera como de definir previamente al personaje que te va a enseñar, ¿no? O sea, es algo así como uno comiendo los restos que ha dejado su